coméntenos qué piensa usted sobre el régimen de excepción que está viviendo el país. Bueno, en primer lugar, la postura como organización sindical de la Corte Suprema de Justicia, exponemos que estamos de acuerdo en que se combata, se neutralice, se erradique el tema de las pandillas, pero en lo que no coincidimos es que se estén dando arrestos de personas inocentes que no tienen nada que ver con los vínculos de pandilla. Está evidenciado y reconocido por el mismo gobierno que efectivamente hay un margen de error, y nosotros lamentamos que respecto a la tutela de derechos laborales, de derechos humanos, no puede haber un margen de error. Estamos hablando de vidas, estamos hablando de libertades, y eso creo de que no puede pasar en un régimen de excepción. Sin embargo, aplaudimos que de verdad se combata a las pandillas. Lo que no coincidimos es que se esté capturando y mandando a penales a gente inocente, que por cierto ya hay varias muertes de gente que no tiene nada que ver con vínculos de pandillas. Coméntenos, como muchos sindicatos han denunciado capturas de sus miembros, ¿este sindicato ha presentado afectaciones por el régimen de excepción? No, definitivamente el sindicato de empleadas y empleados judiciales de El Salvador, de la Corte Suprema de Justicia, no ha tenido ninguna afectación con respecto a que hayan capturas en el marco del régimen de excepción. Creo que nosotros trabajamos en el marco de la ley, trabajamos en la legítima defensa de los derechos laborales, de los derechos humanos de la clase trabajadora, y por lo tanto, pues como el régimen de excepción no está enmarcado en afectar a la clase trabajadora, pues creemos que no tiene por qué haber consecuencia a directivos sindicales. También sí lamentamos que ya hayan capturas de dirigentes sindicales y que no tengan nada que ver con pandillas, porque hemos investigado, hemos indagado, y efectivamente los compañeros capturados, como la compañera Dolores del sindicato CETRAMUC de la alcaldía municipal de Cucatancingo, ha sido capturada en un régimen de excepción, y consideramos que ha sido una detención injusta e arbitraria contra los derechos de nuestra compañera. ¿Usted considera que se les están violentando los derechos humanos a las personas por este régimen? Definitivamente, cuando se trata de personas inocentes y que no tienen nada que ver con el vínculo de pandillas, sí hay violación a los derechos humanos. En primer lugar, porque no hay un cumplimiento al debido proceso. Segundo, los están mandando con trámites express a los centros penales, y allí han sido golpeados por pandillas, por pandilleros. Entonces creo que ahí sí hay una grave violación a los derechos humanos, a la libertad de los ciudadanos, y eso sí no lo compartimos, porque no pueden pagar justos por pecadores en un régimen de excepción que está enmarcado a combatir a las pandillas. Por lo tanto, no coincidimos que se esté afectando derechos humanos de personas inocentes y que no tengan nada que ver con los pandilleros. ¿Ustedes como sindicato estarían de acuerdo con que se prorrogara nuevamente el estado de excepción? No, nosotros definitivamente no aprobamos un nuevo régimen de excepción, porque hay que revisar los parámetros que dieron el origen a un régimen de excepción. Y en aquel entonces estamos hablando de la muerte de más de 80 personas en un periodo de 3 días. Y ese factor ya no existe en este momento. No están habiendo muertes masivas, no está habiendo derramamiento de sangre por parte de las pandillas. Entonces creo que pueden haber medidas para seguir controlando y neutralizando a las pandillas, que ya nuestra legislación penal contempla ya en nuestro país, y por lo tanto nosotros consideramos que ya no es necesario un régimen de excepción, porque esto lo que está permitiendo es que haya violaciones a derechos humanos de personas inocentes, y eso no lo puede permitir el Estado salvadoreño. Muchos atañen a que la violencia delincuencial ha bajado debido a este régimen de excepción. ¿Qué pasaría o qué considera usted si lo quitan de manera abrupta y ya no se vuelve a renovar? Es que por eso le digo, hay que revisar el contexto en el marco que se da el régimen de excepción. Creo que se ha combatido una buena parte de las pandillas. Insistimos, ya nuestra legislación penal ya habla de medidas que pueden ser tomadas y optadas para seguir teniendo el control de la seguridad territorial de nuestro país.
está una Fuerza Armada activa, una Policía Nacional Civil, que por cierto, ya hay detenciones de policías por abuso de autoridad, por abuso de poder, por inclusive de prevalecerse de autoridad en cobrar inclusive algunas cuotas para no detener personas. Entonces eso es lo que ha permitido el régimen de excepción. Ya se distorsionó, ya se salió fuera del control, y nosotros sí consideramos que puede seguirse implementando políticas que combatan, erradican y neutralicen a las pandillas, pero no bajo un régimen de excepción. Cambiando de tema, coméntenos qué piensan sobre la cuestión de las pensiones, del fondo de las pensiones que se está especulando se podría nacionalizar. Bueno, nosotros como clase trabajadora, como movimientos sindicales, hicimos una propuesta a este gobierno, a la Asamblea Legislativa, de que nosotros no apostamos a la nacionalización de las pensiones. Nosotros hemos hecho la propuesta de la creación del Instituto Autónomo de Previsión Social, que sería un ente tripartito que tiene que ver con la conformación de trabajadores, parte patronal y el Estado para un nuevo sistema de administración de fondos de pensiones. Lamentamos que a casi 3 años del gobierno del señor Nayib Bukele no se haya cumplido en generar condiciones diferentes del tema pensiones. Nuestros trabajadores se siguen pensionando con miserias. Están siendo condenados a esclavizarse más en los puestos de trabajo, porque debido a que todavía hay compromisos económicos, el trabajador no se puede pensionar, y si se pensiona se va con pensiones de hambre, con pensiones miserables que no le permite vivir una vejez digna, sino por el contrario cae en un estado de calamidad, porque la pensión que le queda no le permite poder sufragar compromisos económicos como pago de energía eléctrica, pago de agua, pago de servicios de telefonía, de algunas cosas que se han vuelto tan necesarias como el internet. Aparte de eso, la canasta básica está demasiado alta, y con irse con una pensión muy baja o una pensión muy miserable no le permite al trabajador vivir una vejez digna. ¿Por qué considera que el gobierno quiere nacionalizar las pensiones? Nosotros nos preocupa que se tome los fondos de ahorro para pensiones para solventar el déficit económico que tiene el gobierno. Está claro que ningún organismo internacional le está prestando dinero al Estado salvadoreño, y creemos que posiblemente el fondo de los ahorros para pensiones no sea utilizado precisamente para los trabajadores, sino para sufragar algunas necesidades que el Estado tiene, como compromisos de la deuda externa, pago de salarios y otros compromisos que sigue teniendo el gobierno y que no los puede en este momento solventar por falta de liquidez económica actualmente. Cambiando de tema, ¿qué piensa del aumento de la deuda pública en El Salvador? ¿Cómo se verían afectados los trabajadores? Creo que tendrían que buscar la alternativa de ver cómo solucionan la deuda pública, y nuestro temor es que empiecen a haber despidos masivos de trabajadores. Ya está existiendo el famoso retiro forzoso en la Policía Nacional Civil. Ya se dio el retiro forzoso de muchos agentes policiales por el simple hecho de llegar a la edad de 60 años. Entonces nos preocupa que también sea una medida en efecto cascada hacia otras instituciones públicas, y creemos que el endeudamiento, la deuda pública, pueda generar las recomendaciones que organismos internacionales han recomendado al Estado salvadoreño. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional le recomienda al Estado salvadoreño a que reduzca la grasa del Estado, y cuando hablan de reducir la grasa del Estado, hablan de que tienen que bajar la plantilla laboral del sector público, estatal, autónomo, municipal, y eso le causaría un grave efecto a la clase trabajadora del sector estatal, porque tendrían que generarse despidos masivos. ¿Usted considera de que el país puede llegar a un punto de impago? Por supuesto, lo estamos viendo en el sentido de que posiblemente a partir del mes de enero, y creo que me estoy alargando mucho en el tiempo, pero puede suceder que el gobierno de El Salvador caiga en impago. ¿Por qué? Porque no tiene cómo subsanar algunos compromisos económicos. Nuestro país no es el mejor generador de economías, por el contrario, siempre hemos sido apéndices económicos de otras potencias mundiales, y en este caso que no le están prestando
dinero al Estado salvadoreño, al gobierno, mejor dicho, cabe la gran posibilidad que caigamos en impago y los costos va a generar un grave impacto a la clase media, a los sectores más vulnerables, porque se van a disparar precios, se va a inflar la canasta básica y todo eso generaría definitivamente una crisis económica más al pueblo salvadoreño. Cambiando en otro tema, con esto de la inflación de los precios, tanto en la canasta básica como en los combustibles, ¿usted considera que el gobierno hizo lo correcto en comprar bitcoins hace unas semanas? No, definitivamente no estamos de acuerdo en que se inviertan fondos públicos en compra de una moneda que no le ha generado pero ninguna ganancia al pueblo salvadoreño. Con la compra del Bitcoin no hemos escuchado nuevos ricos en el país, por lo menos gente de sectores bajos que diga que ahora son millonarios con la compra del Bitcoin. Y lamentamos que se sigan utilizando fondos públicos para la inversión del Bitcoin, que está muy claro que cada vez va teniendo grandes pérdidas y no vemos ningún beneficio para el pueblo salvadoreño. Por lo tanto, nos preocupa que se estén invirtiendo fondos públicos para una inversión de una moneda que lastimosamente no ha solucionado la problemática de pobreza en el país. No hemos visto nuevos millonarios, sino por el contrario, gente quejándose de que ahora ha perdido dinero en sus cuentas, por lo menos los que invirtieron y tuvieron la oportunidad de meter un par de dólares, ahora viven quejándose que han perdido dinero en sus cuentas porque cada vez el Bitcoin va a bajos costos. ¿Por qué considera usted que entonces el gobierno, si no ha tenido el éxito que deseaba con el Bitcoin, siga comprando bonos? Lo que pasa es de que quizá guardan la esperanza que así como va bajando, en algún momento pueda llegar a subir. El problema es las pérdidas millonarias que ya se están teniendo por la compra del Bitcoin y que no entendemos por qué la necesidad del gobierno de invertir fondos públicos en una moneda que no le está generando ninguna ganancia, al menos que algún poder, algún sector más cerrado del gobierno sí reciba esos beneficios, pero que el pueblo salvadoreño no los puede visualizar porque es un beneficio económico para los poderes económicos nuevos, para los poderes fácticos del país. Y eso sí es lamentable porque el pueblo salvadoreño no está viendo esa ganancia, sino por el contrario, sabe que se están invirtiendo los fondos públicos en algo que no le genera ningún beneficio ni ganancia ni al pueblo salvadoreño ni a la clase trabajadora. Con todo esto, hace unas semanas de igual manera el presidente Bukele mostró como las maquetas de cómo quedaría la ciudad Pico. ¿Qué le parece a usted este proyecto que el gobierno piensa implementar? Con mucho respeto hacia esa maqueta que nuevamente vuelve a ser un proyecto virtual, porque ya presentaron muchos proyectos, ya presentaron el proyecto de la construcción en la Unión, ya presentaron la construcción de la Biblioteca Nacional, el Hospital de Maternidad, y hablan de muchos proyectos, hablan de paso a desniveles, y hasta esta fecha solo hemos visto colocación de piedras, solo hemos visto actos donde solamente llegan a hacer un show y de manera tangible, de manera efectiva, el pueblo salvadoreño no ha visto esas obras. Entonces lamentamos que se haya presentado una maqueta donde sin duda el pueblo más pobre, los sectores más bajos no van a tener acceso. Esa va a ser posiblemente una ciudad para gente pudiente, para gente de poderes económicos, pero no para una gente pobre. Quisiéramos mejor ver una maqueta donde refleje la construcción de unas 20,000 viviendas para los sectores más bajos, para los pueblos que viven en champas todavía de lámina, de plástico, que eso sí creo que le generaría un beneficio al pueblo salvadoreño y que el gobierno pudiese congraciarse con esos sectores más bajos. Pero una maqueta del Bitcoin que hasta el momento no ha generado ganancias, sino que pérdida, creo que solo es un show mediático más para el pueblo salvadoreño. Con esta implementación de la maqueta, ellos dijeron de que, bueno, los del gobierno, de que iba a traer nuevo capital extranjero, que iban a venir inversionistas. ¿Usted considera que a este proyecto se le sumen nuevos inversionistas? Es que ese es el discurso del gobierno de todos estos años, que cada vez vamos a ver una mejor inversión, pero ese es falso, porque para comenzar seguimos viendo
despidos en cantidades de empresas que han cerrado, de empresas que mejor deciden cerrar operaciones en el país. Entonces nos llama la atención que hace poco hubo un show por aquí de unos visitantes que vinieron, inversionistas se supone, a ver el tema del Bitcoin. Creo que hubieron alrededor de 40 personas que visitaron para ver cómo era el tema de la proyección de la ciudad Bitcoin, y vemos que hasta el momento no ha generado ninguna inversión, mucho menos hemos escuchado que vengan inversiones. Es más, China, que es un aliado del gobierno actual, no hemos visto que se pronuncie para la inversión del Bitcoin, sino por el contrario, ellos han desechado ese tipo de utilización de moneda virtual. Entonces creemos que es falso, no va a haber inversión, sino por el contrario, va a profundizar más la pobreza en nuestro país, porque posiblemente los gananciosos de esos proyectos sean sectores muy reducidos, sectores de poderes económicos, pero no en sí el pueblo salvadoreño. Cambiando de tema, hace una semana, para ser específico, el 1 de mayo se celebraba el primer año de la nueva Asamblea Legislativa. ¿Cómo evalúa usted el trabajo que los diputados han realizado? La verdad que no podemos aplaudir algo que no tiene autonomía, no podemos aplaudir algo que no tiene poder de decisión propio, sino que necesitan que le den órdenes, necesita que le bajen las planas. Sabemos que tenemos una asamblea legislativa que no analiza, no estudia, no propone, no proyecta, simplemente se ha dedicado a apretar botones, y eso está sumamente comprobable en la asamblea legislativa. No hemos visto temas de discusión. Por ejemplo, nosotros presentamos una pieza de correspondencia que nos dio iniciativa de ley un partido político para el tema de la ley Bitcoin en aquel entonces, cuando estaba en su apogeo, y jamás lo vimos discutido por la Asamblea Legislativa. Quiere decir que mientras no le den una orden, mientras no le den una directriz del trabajo que tienen que hacer, no tenemos diputados independientes, no tenemos diputados con autonomía, simplemente tenemos diputados sometidos a la plana o las directrices que les den para poder actuar. De igual manera, ese 1 de mayo se conmemoraba el Día del Trabajador. ¿Ustedes como sindicato salieron a marchar? Por supuesto, ese día es una conmemoración histórica. Estamos hablando de una herencia que nos dejaron nuestros mártires de Chicago, y la clase trabajadora, a pesar de las amenazas que se dieron, a pesar del régimen de excepción, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Teníamos que salir a las calles a conmemorar, a decirle al trabajador: todavía tenemos empresas donde no respetan la estabilidad laboral, donde despiden mujeres embarazadas, donde al trabajador lo maltratan, donde no tienen salarios justos, donde hay graves violaciones de sus derechos humanos y laborales. Por lo tanto, el 1 de mayo no podíamos quedarnos sentados en un escritorio viendo las graves deficiencias que tiene la legislación laboral en nuestro país y dejar de conmemorar una gesta que nos heredaron, por ejemplo, las 8 horas laborales que ahora actualmente gozamos la clase trabajadora, las prestaciones sociales, la prestación social como el seguro, cotizarnos para poder tener una pensión o jubilarnos. Entonces esa herencia no la podemos renunciar ni dejar tirada. Teníamos que salir el 1 de mayo a conmemorar la gesta histórica de los mártires de Chicago, pero también mártires salvadoreños que han ofrecido su vida por tratar de que la clase trabajadora tenga mejores condiciones año con año. En ese marco de la marcha, ¿qué opina usted sobre lo que dijo el ministro de Trabajo, que los que marcharan el 1 de mayo eran familiares de pandilleros o colaboradores de ellos? Sí, la verdad que nosotros lamentamos las palabras del señor ministro. Creo que cometió un grave error con meterse con la clase trabajadora. No nos podía señalar de vínculos con pandilla, no nos podía señalar que financiábamos pandilleros. Entonces creo que se le pasó la mano y rechazamos rotundamente los señalamientos, porque ese día salimos a marchar clase trabajadora, no salieron a marchar pandilleros con nosotros. Es más, nosotros como parte de la Alianza Nacional El Salvador en Paz nos pronunciamos que estamos de acuerdo en que se combata las pandillas. En lo que no estamos de acuerdo es que se utilice el poder para contrarrestar, para arrestar y para criminalizar y penalizar a gente inocente. Por eso consideramos que el ministro de Trabajo
no utilizó un razonamiento sano en beneficio de la clase trabajadora. Por el contrario, hubiera salido a marchar con la clase trabajadora, porque él viene de ser un ex dirigente sindical, ahora actual ministro. Debería haberse identificado con la clase trabajadora que año con año conmemora el Día Internacional y Nacional de los Trabajadores.